Hola, muy buenos días. Soy María de Lourdes Gutiérrez Aceves y les voy a presentar un tema muy interesante que es barreras para el aprendizaje y la participación en las instituciones de educación superior de México. Soy de la Facultad de Lenguas Tuxtla Gutiérrez de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas. Pues voy a compartirles mi presentación. Bien. Este es nuestro contenido. Antecedentes, como primer punto, marco legal, algunos retos que se están enfrentando en la inclusión en la enseñanza de lenguas, pero también en las instituciones de educación superior en nuestro país, las barreras para el aprendizaje y la participación conocidas como BAP, y algunas estrategias en las que vemos al docente como un agente de cambio en el contexto de inclusión y justicia social. Finalmente, como parte de las conclusiones está el enfoque basado en activos, que además de ser parte de esta conclusión, es una estrategia. Bien, dentro de los antecedentes que tenemos en este tema, es necesario hablar de inclusión educativa, que se debe de dar con estudiantes con necesidades excepcionales o lo que antes se le llamaba estudiantes con necesidades educativas especiales. Pero también tiene que ver con justicia social, que también se marca dentro de los objetivos del milenio. Y nos dice Ríos Rojas, por ejemplo, que la inclusión no solo está referida a las y los estudiantes con discapacidad, sino a todos los sectores que constituyen la comunidad educativa. Es decir, cuando hablamos de inclusión en las instituciones de educación, y en este caso de educación superior, estamos hablando de todas y de todos los estudiantes, pero también de todos sus miembros, es decir, toda la comunidad universitaria. Tenemos que hablar también de políticas y de normas legales, como que las normas y políticas internacionales que rigen y que dan también el inicio, la pauta a que en cada país se vayan desarrollando otras normas y otras leyes en protección a las personas con discapacidad, por ejemplo, que es en lo que yo me voy a referir en esta presentación. Y como les decía, esto sirve de base para las normas y políticas nacionales. También es importante como antecedente explicar que dentro de lo que es la investigación en inclusión, eh, se tiene que hablar de nuevos enfoques, de nuevos modelos de la discapacidad, como es el modelo biopsicosocial en el que no se trata de pensar en el estudiante con discapacidad, como se dice, se trata de hablar más bien de barreras para el aprendizaje y la participación que estas y estos estudiantes podrían enfrentar. Así que hay que poner atención a la nueva terminología que habla de una inclusión educativa, de terminología que va más allá de la discapacidad, sino de la comprensión en la responsabilidad que tiene la sociedad para con todas las personas. También les mostraré algunos datos que se han obtenido en investigaciones previas y que pueden dejarles como tarea, digamos, a pensar sobre este tema. Y finalmente, nuestro contexto. ¿Qué estamos haciendo en las instituciones de educación superior? ¿Qué está sucediendo con el ingreso de muchas y muchos estudiantes que han sido diagnosticados con alguna situación de discapacidad o diversidad funcional, como es el término visto desde esta perspectiva pedagógica y más inclusiva? Si estos estudiantes con diversidad funcional están siendo bien recibidos y atendidos con una educación de calidad dentro de las universidades, ¿estaban preparadas todas estas instituciones de educación superior para ello? Bueno, este es un punto que vamos a dilucidar aquí. Y bueno, damos inicio en esta parte
con discapacidad. Fíjense que uno de los puntos que a mí me llamaba mucho la atención es que cada que yo buscaba en un diccionario o en internet definiciones justamente sobre discapacidad, pues todos son negativos. Es decir, la sociedad no está tomando en sí misma la responsabilidad que esto representa. ¿Por qué? Porque es más fácil decir que una persona es diferente o que es discapacitada a decir que la misma sociedad no está ofreciendo las facilidades o cambios o infraestructura o cualquier ajuste requerido para que todas las personas puedan sentirse parte de la sociedad. Entonces, si observamos esa definición en cualquiera de estos diccionarios, todos ellos nos hablan desde ausencia, restricción, pérdida, limitación, deficiencia. Y como nos dice López Melero, dejemos de hablar de niños o niñas discapacitados o deficientes. Mejor hablemos de barreras, barreras que se encuentran en los procesos de enseñanza-aprendizaje y que es nuestra responsabilidad como docentes estar preparados para ello. Sobre todo, ¿por qué? Porque los tiempos han cambiado y las nuevas reformas educativas en nuestro país, por ejemplo, en México, ya van más orientadas a esta inclusión educativa y eso es algo que en un momento les platicaré. Entonces, uno de los puntos más relevantes en en esta presentación es justamente hablar de las barreras para el aprendizaje y la participación que se podrían enfrentar en el aula de muchas universidades, de muchas escuelas normales, en todas estas instituciones de educación superior. Puydilibol, por ejemplo, nos dice que hay cuatro barreras: la actitudinal, la metodológica, organizativa y social. La actitudinal, por ejemplo, nos habla de la actitud de las personas, de los prejuicios, de la ignorancia, de esa actitud negativa de algunas personas o docentes que no quieren incluir a estos alumnos en el aula, negando su responsabilidad para ello. Es entendible que las aulas, y muchas aulas, de hecho, en nuestro país, enfrentan problemas por el número de estudiantes que tienen, que a veces rebasan los 25 o 30 estudiantes por grupo. Y en este caso se requiere de un auxiliar que pueda apoyar a los docentes en el aula para poder ofrecer una atención más adecuada a todos y a todos los estudiantes. Hablamos también de barreras metodológicas que tienen que ver con el aula, con el uso de materiales, con la motivación, con los ajustes curriculares. Hablamos también de las organizativas, que tienen que ver con el cambio entre un nivel educativo y otro, esa falta de coherencia, de coordinación, de seguimiento de estas instituciones para darle un acompañamiento a las y los estudiantes. Y finalmente, Puydilibol nos habla de la social, en la que habla también de la ignorancia, de la falta de participación de la sociedad en políticas, en ajustes, en empatía hacia la población en general. Después tenemos a López Melero, que nos dice que hay barreras políticas, normativas, contradictorias. ¿Y por qué normativas contradictorias? Porque la ley te dice algo, pero ¿qué tanto se sigue en la realidad? También tenemos las barreras culturales, que pueden ser conceptuales y actitudinales, y tiene que ver como, con lo que decía Puydilibol en cuanto a lo actitudinal y lo social. Y las didácticas, que tienen que ver con el proceso de enseñanza-aprendizaje, como se menciona en las barreras metodológicas. Por otro lado, nos habla en la Organización de Estados Iberoamericanos sobre la inclusión educativa. La inclusión educativa, pues nos dice que es un proceso, fíjense, proceso orientado a garantizar el derecho a una educación de calidad a todos los y las estudiantes en igualdad de condiciones, considerando la equidad de oportunidades en la participación de procesos integrales de aprendizaje,
prestando especial atención a quienes están en situación de mayor exclusión o riesgo de ser marginados. Entonces se habla de equidad, ¿no? Y yo les decía hace un momento que para que exista esa equidad, pues es necesario ofrecerles, pues, esa igualdad de oportunidades, esa equidad en todos los aspectos, ¿no? Que van desde lo micro hasta lo macro. Y esto lo puede ayudar a proveer un marco legal. Todas estas políticas que se tienen a nivel internacional y nacional, como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, las normas uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, que manejan las Naciones Unidas, la Ley General de las Personas con Discapacidad que tenemos en nuestro país y la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación. Y recientemente la nueva ley que se estableció, la Ley de Educación Superior, en la que es muy clara esta parte de la igualdad de oportunidades, de que las instituciones de educación superior deben de proveer de todo lo que requieran estudiantes con alguna discapacidad. Y aquí lo podemos observar dentro de la nueva ley de educación superior. Nos dice que tiene un enfoque de inclusión social que garantice la equidad en el acceso a este derecho humano. Y en el artículo 37, pues también se habla de formación de equipos multidisciplinarios que puedan atender a las personas con discapacidad o llamado dentro ya de estos nuevos modelos sociales y psicosociales en discapacidad sobre diversidad funcional. Y estos equipos multidisciplinarios deben de enfocarse a eliminar estas barreras para el aprendizaje y la participación. Y si no se logran eliminar, pues al menos que disminuyan para poder ofrecerle a la población las mejores oportunidades de aprendizaje, pero también de ser incluidas en un grupo. Em, Nos habla también del artículo 10 y quisiera que prestáramos mucha atención en ello. Nos hablan del establecimiento de acciones, o sea, ya no estamos hablando nada más de ese proceso en el que nos quedamos en planeación y diseño. Estamos hablando de que hay que aplicarlo, aplicar esta ley, este marco legal con acciones afirmativas que coadyuven a garantizar el acceso, la permanencia, la continuidad, pero también el egreso oportuno de estudiantes con discapacidad en programas de educación superior. Y esto se ha vuelto cada vez más complicado en muchas instituciones porque el número de estudiantes ha aumentado considerablemente, cuestión que, aunque es muy positivo, también tiene algunos puntos de atención, como la falta de infraestructura para atenderlos, la falta de docentes. Por lo cual, pues bueno, nos vamos a tener que pensar y repensar cómo podemos solucionarlo. Y en este sentido, pues es esencial considerar qué retos están enfrentando en la inclusión en las instituciones de educación superior en nuestro país. Por ejemplo, el primer punto es la situación actual en las universidades. ¿Qué está pasando en las universidades? ¿Cómo estamos nosotros actuando frente a esta diversidad, frente a estudiantes con diversidad funcional? Porque no se trata nada más de recibirlos, sino de darles la atención y los ajustes curriculares que se requieran. Y bueno, en este sentido, se tiene que trabajar con todos los planes de estudio, con todo lo que es diseño curricular de las materias que tengan dentro de todos estos planes y programas de estudio en las universidades. Es importantísimo llevar a cabo procesos de diseño o de desarrollo curricular en el que ya se contemplen estos cambios, esta necesidad de atender estudiantes con necesidades excepcionales. Es importantísimo, como menciona aquí, lo de las VAP,
es decir, las barreras para el aprendizaje y la participación, en el que se requiere que podamos llevar a cabo análisis concienzudo, muy crítico sobre las situaciones en cada una de nuestras instituciones de educación superior y ver qué está sucediendo también respecto a las admisiones de los estudiantes. ¿Hay algún registro que nos permita llevar un orden, un control o tener información para saber qué estudiantes puedan requerir mayor atención? Y si fuera necesario, crear algún departamento de atención a la inclusión dentro de cada universidad. Pues bueno, eso es algo que sería muy importante de atender. Ahora, pues es importante, como yo mencionaba previamente, analizar esta situación en educación básica y también en educación media superior, no nada más en las universidades. ¿Qué sucede antes de llegar a la universidad? ¿Se les dio el apoyo, la atención, el seguimiento? Hay que enlazar todas estas instituciones para poderles dar un seguimiento adecuado y acompañamiento adecuado a todas y a todos nuestros estudiantes, sobre todo a aquellos que pueden tener algún tipo de necesidad excepcional. Y bueno, hay otro punto muy importante que es la acreditación de lenguas. Sabemos que en muchas de las carreras se exige, por ejemplo, el inglés, ¿no? En algunas otras hasta una segunda lengua. ¿Qué sucede con ello? ¿Qué sucede con todas y todos aquellos estudiantes con necesidades excepcionales o que son neurodivergentes, como un estudiante con trastorno del espectro autista de alto funcionamiento? O con un estudiante con trastorno por déficit de atención e hiperactividad o con problemas de aprendizaje o de lenguaje, como fuera dislexia. Van a poder hacer estos exámenes internacionales, van a poder acreditar la lengua cuando, por ejemplo, un estudiante con dislexia puede tener problemas al resolver la parte de lectura o de escritura en un examen internacional. Sería prudente entonces, dentro de este reto, buscar alternativas de solución con las mismas entidades acreditadoras de las lenguas para que puedan facilitar los exámenes o los tiempos requeridos o necesarios para que puedan tener una experiencia exitosa en la acreditación de sus lenguas. También otro reto que se enfrentan que se enfrenta en las instituciones de educación superior es justamente el presupuesto. ¿Qué presupuesto existe para hacer las adecuaciones correspondientes en las mismas facultades, escuelas y demás que forman parte de estas instituciones de educación superior? ¿Se tiene el presupuesto adecuado, el ajuste adecuado en dinero? Pero también, ¿qué se puede hacer con la infraestructura? Creo que ese es un punto muy importante, sobre todo para manejarlo con prudencia y con mucha anticipación para que los presupuestos del año siguiente puedan contemplar este tipo de apoyos, porque hay estudiantes, por ejemplo, con ceguera, con debilidad visual, que podrían requerir algún tipo de software o computadoras que puedan facilitarles el aprendizaje. En fin, entre otras más herramientas que se podrían utilizar. Otro reto es la identificación de las barreras para el aprendizaje y la participación y la búsqueda de soluciones. Aunque ya mencioné esta cuestión en el primer reto, en este caso va hacia el análisis que se puede presentar a través de la identificación analítica de estas barreras. Es decir, que se haga un tipo de examen con listas de cotejo sobre lo que se tiene y no se tiene, pero con una visión inclusiva y trabajando desde el aula, la escuela, desde autoridades, docentes, estudiantes, en fin, administrativos, toda la comunidad universitaria. En este mismo sentido, tenemos los ajustes curriculares o diseños curriculares que ya hablábamos en los planes de estudio.
Y en este caso me refiero a que se trabaje materia por materia respecto a, por ejemplo, qué tipo de materiales se requieren, qué tipo de productos de aprendizaje se requieren y si son más bien adecuados a cada uno de mis estudiantes que pudiera tener algún tipo de necesidad excepcional. Un ejemplo de ello, y es un reto muy común, es que si tenemos estudiantes con ceguera, em, ¿qué sucede con estos productos de aprendizaje? Le estoy dejando que el alumno o alumna realice un mapa conceptual, un mapa mental y bueno, eso es un trabajo que va a ser sumamente complicado, casi imposible para alguien con ceguera o con muy baja visión. Entonces tendríamos que buscar alternativas de evaluación también para ello y de los mismos productos de aprendizaje. Y siguiendo con ello, vamos con qué estrategias utilizar. Tenemos centros psicopedagógicos en cada una de las facultades o escuelas dentro de las instituciones de educación superior. Creo que eso sería una buena pregunta. ¿Y qué se está haciendo al respecto? ¿Si están orientando a docentes y a estudiantes en ello para poder trabajar en equipo? Bueno. Ahora nos vamos a posibles estrategias. Después de haber hablado un poco sobre estos retos que se van enfrentando en el aula, es importantísimo considerar algunos autores que pudieran apoyar en este sentido para hacer ese análisis detallado y crítico de las barreras para el aprendizaje y la participación. Y uno de ellos es justamente el que se conoce como Index for Inclusion, que es de Budenansko, y nos hablan de la identificación de barreras sobre la inclusión al contar con el punto de vista de los protagonistas. Es decir, este análisis de las barreras para el aprendizaje y la participación debe hacerse con docentes, estudiantes, familias y las autoridades. Todos ellos y ellas son justamente los protagonistas de este proceso. Y ya después de haber analizado estas barreras, identificado, porque hay que empezar por ahí, pues entonces sería conveniente trabajar en equipo de manera colaborativa para encontrar alternativas de solución para ello. Otra posible estrategia es el enfoque basado en activos. Este es uno de los más nuevos enfoques que se utilizan para apoyar estudiantes con necesidades excepcionales. Y se trata justamente de em, utilizar o tomar en cuenta todos aquellos puntos fuertes o activos del alumno. Por eso se llama enfoque basado en activos. En inglés se le conoce como asset-based approach y es justamente en el capital, llamémosle así, que tenemos como personas. Identificando sus fortalezas, podemos determinar desde dónde nos podemos basar para seguir trabajando. Entonces, después identificamos y abordamos sus necesidades, áreas de desarrollo, para que basándonos en estos puntos fuertes existentes, podamos entonces elaborar planes educativos mejores y más específicos para ellos o ellas. En otras palabras, si yo tengo un estudiante que probablemente se distrae muy fácil, pero es muy bueno anotando puntos o copiando del pizarrón. Bueno, pues voy a tomar esa fortaleza y anotar en el pizarrón todo lo que yo considere importante para que el estudiante tome nota y después pueda recordar este conocimiento. Otra estrategia definitivamente es el diseño universal para el aprendizaje. En este se trata justamente de un diseño universal que vaya acorde a las necesidades de mis estudiantes, pero no solo para las necesidades de uno o dos, porque entonces ya no estoy siendo inclusiva. Tengo que considerar las necesidades de todas y de todos mis estudiantes. Y
Entonces, preparar un material que me pueda servir para utilizarlo con un estudiante que pueda tener un diagnóstico de dislexia o un diagnóstico de TDAH o cualquier estudiante neurotípico, como normalmente se le conoce. Y para ello, pues también se requiere la adecuación y adaptación de materiales didácticos para que vayan acorde a las características, estilos de aprendizaje y demás de cada uno de mis estudiantes. Yo sé que todo esto suena muy, muy bonito, pero también estoy consciente de que en la práctica no es algo sencillo, implica trabajo. Pero una vez que tengamos elaborados estos materiales o estas actividades que vayan acorde a mis estudiantes, em, puedo seguirlas utilizando con más grupos sin necesidad de estar elaborando nuevos materiales y se ahorra tiempo. Es importante ir cerrando también con esta parte que para mí es sumamente esencial. Y es que las y los docentes somos agentes de cambio. Somos agentes de cambio en este contexto de inclusión y justicia social. Mucho de lo que hagamos o dejemos de hacer en el aula va a impactar en nuestros estudiantes y esto puede ser de manera positiva o negativa, por lo cual, pues hay que tratar de tener una actitud positiva, hay que evitar ser una barrera para el aprendizaje o inclusión de nuestros estudiantes. Hay que tener empatía, apertura al cambio, al aprendizaje, al trabajo colaborativo, a poder preguntar a mis colegas, ¿qué te funcionó? ¿Qué hiciste? ¿Cómo lo hiciste? Y también, de igual manera, si nosotras o nosotros encontramos alguna acción, alguna actividad, algún material que pueda servirles a los demás, pues hay que compartir, de eso se trata. Pero sobre todo, y creo que es sumamente importante, pues es tener una actitud positiva. Em, de acuerdo a mi opinión, pues considero que la barrera quizá más importante de todas es la actitudinal, porque teniendo una actitud positiva podemos hacer cambios y buscar esas adecuaciones curriculares, ese desarrollo y elaboración de materiales, esas actividades que vayan acordes a mis estudiantes, en fin, teniendo esa actitud de colaboración y de apoyo podemos hacer mil cosas, pero también es importante formarse, porque no basta con querer, no basta con decir que estás a favor de la inclusión. A mí me llamó muchísimo la atención en un estudio previo que tuve, fue que el 100% de los docentes encuestados para ese estudio sobre inclusión y procesos inclusivos en el aula, el 100% de esos docentes estaba a favor de la inclusión. Sin embargo, únicamente un 10% tenía la formación para poder llevar a cabo en el aula las estrategias inclusivas. Y eso es muy preocupante, porque no basta con querer. Es necesario que nos capacitemos para conocer todas estas estrategias y también características que puedan ayudarnos a comprender, a identificar, a ayudar a poder elaborar o diseñar o adaptar estrategias y materiales que vayan acorde a nuestros estudiantes con necesidades excepcionales. También debemos reflexionar, me atrevo a decir debemos, aunque no debería, pero es importante reflexionar sobre nuestra práctica docente. ¿Qué estamos haciendo en el aula? ¿Estamos llevando a cabo prácticas inclusivas o no? Siendo totalmente honestos o honestas en ello. Para esto, pues no es decir nada más soy inclusivo, no. Es preguntarnos también si estamos llevando a cabo ese diseño crítico, esos ajustes curriculares y esos materiales que se necesitan de acuerdo a las necesidades educativas de mis estudiantes. Llevar a cabo investigación en inclusión en el aula. ¿Qué estamos haciendo dentro de estas prácticas inclusivas que a lo mejor considero inclusiva y no lo es? Por eso es importante la reflexión, la formación,
la investigación y comprender, por favor, que nosotros y nosotras como docentes, aunque identifiquemos características de estudiantes con X o Y, diversidad funcional o situación de discapacidad, finalmente nosotras o nosotros no somos especialistas, no somos expertos. Dejémosle eso a quien corresponda, a un neurólogo pediatra o un neurólogo, un psiquiatra que pueda atender ello a través de diferentes estudios médicos. No podemos empezar a etiquetar a nuestros estudiantes porque no se vale. Tenemos que ser inclusivos, pero empezando por nosotros mismos. Así que para terminar, pues es importante también identificar esos retos en las universidades, en fin, en todas las escuelas, facultades, instituciones de educación superior de nuestro país, para poder también nosotros hacer un análisis adecuado de las barreras que pudieran presentarse, siendo críticos y honestos, y buscar modelos y estrategias que puedan apoyar para que se encuentren alternativas de solución para ello, ya sea en hacer adecuaciones curriculares, en diseño universal, de los materiales que ocupemos, en cuanto a elaborar planes de estudio que vayan con un enfoque inclusivo, desde tratar de ser empáticos y tener actitudes positivas, desde utilizar los modelos que podamos requerir para atender a nuestros estudiantes, pero también de formarnos. Creo que eso es algo esencial para poder lograr cambios y tener prácticas inclusivas en las universidades. Em, los retos, como pudieran observar, no son pocos, pero sí se puede hacer con el apoyo de las y los docentes. Ya hay instituciones de educación superior en nuestro país que lo están haciendo y creo que eso es muy importante. Hay universidades como la UNAM, la UCRO también, la Universidad de Sonora, la Universidad también Autónoma de Chiapas, ya están implementando diferentes puntos de apoyo para la inclusión educativa. Así que, pues hay que ir en ello. Y para finalizar, pues bueno, em, esta declaración de Salamanca que dice, me es muy difícil entender la naturaleza de todas las cosas. Es natural ser diferente. Esta diferencia nos hace únicos ante los demás. Entonces, ¿por qué me señalas como diferente a ti? ¿Acaso no somos distintos y por lo tanto en esencia lo mismo? Así es, si somos diferentes por naturaleza, entonces ¿por qué no aceptar esas diferencias? Y con eso termino. Muchas gracias.